Buenos días, mi grupo de trabajo está conformado por Yarlin Noretsis Guerrero, Gerson Rubén Pérez, Giselle Viviana Albarracín, Angeli Sánchez, Luz Viviana Hernández y quien les habla María de los Ángeles Sánchez. Y hoy les vamos a hablar sobre los cuidados neurológicos. Bueno, primero vamos a comenzar a hablar sobre los trastornos neurológicos y su definición. Entonces, ¿qué son los trastornos neurológicos? Los trastornos neurológicos son unas enfermedades que van a afectar tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Van a incluir estructuras como el cerebro, la médula espinal, los nervios tanto craneales como periféricos, las placas neuromusculares, los músculos, entre otras. Y entre estos trastornos neurológicos se encuentran las epilepsias, la enfermedad del Alzheimer, la enfermedad del Parkinson, las infecciones cerebrales, los tumores cerebrales, las enfermedades cerebrovasculares, entre otros. Entonces, ahora vamos a hablar de esos cuidados de enfermería generales que requiere cada paciente neurológico. Bueno, el manejo inicial de estos pacientes neurológicos va a requerir de un control de esos parámetros fisiológicos que me pueden afectar o empeorar esa patología cerebral. En estas se puede empezar a identificar esos signos de deterioro neurológico por medio de una valoración exhaustiva, de una valoración neurológica inicial y asimismo identificar esos factores de riesgo que me pueden llegar a generar unas complicaciones. Entonces, dentro de esto se encuentran unas actividades simples pero contundentes en las cuales me van a ayudar a disminuir esa morbimortalidad de estos pacientes neurológicos. Entre estas vamos a encontrar un buen manejo de la vía aérea, evitar la hipotensión arterial, también vigilar la glucemia y asimismo evitar la hipertermia que me vaya a generar complicaciones en la salud del paciente neurológico. Bueno, entonces en la valoración de enfermería lo que se va a lograr es que permite establecer una valoración basal completa, en el cual también va a tener la capacidad de ese profesional de detectar esos cambios que se den o que se produzcan en el estado del paciente. De igual manera, crean estrategias o se generan estrategias que permitan que ese profesional de enfermería conozca las maneras de cómo detectar de forma temprana ese deterioro neurológico, para facilitar ese diagnóstico de esas posibles lesiones secundarias y asimismo poder tratarlas precozmente para evitar complicaciones a futuro y que generen una afección en la vida del paciente. De igual manera, una historia neurológica me va a permitir que se pueda obtener información completa sobre esas manifestaciones clínicas, sobre esos síntomas asociados, sobre los factores desencadenantes, la progresión del cuadro o el pronóstico del paciente y las circunstancias familiares que me pueden influir de manera tanto positiva o negativa de igual manera en ese diagnóstico para así poder hacer un buen manejo de ese proceso enfermedad. Bueno, ahora vamos a iniciar con esos parámetros que se deben tener en cuenta para poder realizar una buena valoración de ese paciente neurológico. En este caso vamos a iniciar con la valoración del nivel de conciencia. Bueno, entonces para la valoración del nivel de conciencia vamos a encontrar ciertos estímulos. Primero va a estar el estímulo verbal en un tono normal. Seguidamente, si el paciente no responde, se va a realizar un estímulo de manera verbal, pero ya en un tono más alto o alzando la voz. En este caso, si el paciente no responde, se va a realizar un estímulo de movilidad en el cual se va a mover al paciente. Si ya en dado caso el paciente no responde a este estímulo de movilidad, se va a realizar un estímulo doloroso. Y para realizar este estímulo pues se van a encontrar ciertas técnicas, tanto las técnicas de estimulación central como las técnicas de estimulación periférica. Dentro de las técnicas de estimulación central vamos a encontrar el pellizco del trapecio y la compresión del esternón. Y dentro de las técnicas de estimulación periférica vamos a encontrar la presión del lecho ungueal o la presión de la cara interna, tanto del brazo como de la pierna. La escala de coma de Glasgow es una escala de aplicación neurológica que nos permite medir los niveles de conciencia, los cuales son alerta, estupor, letargia, ondulación y coma. Estos niveles de conciencia, si el puntaje es inferior a 15, entonces la escala de Glasgow debe ser aplicada nuevamente cada 30 minutos durante las primeras 2 horas. Si no hay complicaciones, debe hacer una aplicación durante las primeras 4 horas, o sea, una aplicación en cada hora y después cada 2 horas. Cabe recalcar que en un paciente neurológico esta escala debe ser rápida, objetiva y concisa y nos permite medir la evolución de este.
La valoración de Glasgow se compone de 3 subescalas que valoran diferentes aspectos de la conciencia: la apertura ocular con un puntaje máximo de 4, la respuesta verbal con un puntaje máximo de 6 y la función motora con un puntaje máximo de 6. El puntaje se da con base a la mejor respuesta obtenida en cada uno de los rubros. La valoración inicial. La valoración se puede dar en el lugar de incidente o en el primer contacto con la unidad o servicio. Nos permite definir la gravedad. Si el puntaje está entre 3 y 8 es grave, si el puntaje está entre 9 y 13 es moderado y si el puntaje está entre 14 y 15 es leve. Permite predecir los resultados, determinar la monitorización necesaria y orientar el tratamiento. Si la valoración inicial se hace de manera inadecuada, puede llevar a pronósticos erróneos. Valoración posterior. Se lleva a cabo en intervalos regulares durante la fase aguda y en el momento de la recuperación. Nos permite la detención precoz de la disminución del nivel de conciencia, establecer la duración del coma y la confirmación en el momento de mejoría o deterioro de la función cerebral, así como nos permite delimitar los problemas en el uso de la escala de coma de Glasgow. Valoración de la función motora. La función motora en un buen funcionamiento nos permite controlar, modificar y mantener posturas con movimientos eficaces. Función motora. Debido a los cambios que pueden haber en esta función motora por un accidente cerebrovascular, es importante evaluar 2 ítems, lo que es el tono y el volumen del músculo y la fuerza muscular. El tono muscular se valora para buscar los siguientes signos: flacidez, que es la falta de tono o la ausencia de resistencia; hipotoniia, que es la disminución de esta resistencia; hipertonía, que es la resistencia aumentada; y la rigidez. El test o escala de Daniel es utilizado para medir la fuerza muscular, especialmente en pacientes con trastornos neuromusculares o con lesiones localizadas. Este test va de 0 a 5. En 0 vemos ausencia de movimiento y contracción. En el 1 vemos que hay señales de contracción. En el 2 observamos que hay movimientos, pero si se elimina la gravedad. En el 3, movimientos contra gravedad. En el 4, movimientos activos con cierta resistencia. Y en el 5, movimientos activos con resistencia completa. Encontramos las respuestas motoras anómalas. En la figura A podemos observar una respuesta de decorticación caracterizándose porque los brazos van a estar flexionados hacia adentro y las piernas van a estar extendidas. Asimismo, la figura B nos muestra una respuesta de descerebración. Esta se caracteriza principalmente porque los brazos y las piernas van a estar extendidas, la punta de los pies va a estar flexionada hacia abajo y la cabeza y el cuello van a estar arqueadas hacia la parte de atrás. Esto se genera debido a que se presenta daño tanto en el cerebro como en la médula espinal, y esto se produce debido a que se presenta por una hemorragia intracraneal, por un accidente cerebrovascular, por un traumatismo o también por aumento de la presión intracraneal. En la valoración de las pupilas encontramos que principalmente se debe valorar tanto su tamaño, su simetría y qué tanto es reactivo hacia la luz. Cuando hay un paciente con trauma cráneoencefálico se debe realizar esta valoración desde el inicio del trauma y posteriormente se continúa de una forma directa todo el tiempo. Cuando el paciente está sedado, está intubado o cuando se encuentra bloqueado neuromuscularmente, se debe realizar la única exploración neurológica que es posible en este momento. Tenemos la valoración de los pares craneales, identificando que el nervio 3 es el oculomotor, donde inerva los músculos como el párpado superior, el recto interno, superior e inferior y también el oblicuo menor, manifestándose clínicamente como la ptosis, que es la caída del párpado. También el ojo no se puede mover correctamente y también puede ser previamente desviado. Asimismo, se valora el nervio 4, que es el troclear, que este va a inervar el músculo oblicuo mayor. También va a generar una manifestación clínica donde el ojo no se va a mover correctamente hacia abajo. También se encuentra el nervio 5, que es el trigémino, y este va a inervar principalmente los músculos que están implicados o que tienen que ver con la masticación. Va a alterar la parte del trastorno, va a generar el trastorno de la masticación y asimismo también
va a desviar la boca hacia la parte donde está el nervio lesionado. También se encuentra el nervio 6, que es el abducens, que va a inervar principalmente el músculo recto externo y va a generar una manifestación clínica principalmente como un estrabismo convergente, que es cuando el ojo se va a desviar hacia adentro y también el ojo no se va a mover correctamente hacia afuera. También se realiza la valoración del nervio 7, que es la parte facial, donde va a inervar los músculos faciales y va a generar una manifestación clínica como los trastornos de la masticación. También va a haber una desviación de la boca hacia el lado donde el nervio está sano y también se va a ocurrir un signo de Bell, que significa cuando hay debilidad repentina hacia solamente un lado de la cara. También se realiza la valoración del nervio 9, que es el glosofaríngeo, identificando que va a inervar los músculos faríngeos. Va a generar una disfagia, que es la dificultad para tragar alimentos tanto sólidos como líquidos. Y también va a inervar lo que es el nervio 10, que es el vago, a nivel del músculo del velo palatino y también a nivel faríngeo y laríngeo. A nivel del músculo del velo palatino va a generar una desviación de la úvula hacia el lado donde el nervio está sano y también una disfagia. Pero también en los músculos faríngeos y laringeos se va a generar una disartria, que va a llevar a cabo una dificultad para poder articular palabras o sonidos. En el nervio 11, que es el accesorio, podemos determinar que va a inervar los músculos como el esternocleidomastoideo y el trapecio, pudiendo afectar o realizar unas manifestaciones clínicas donde el paciente no puede girar la cabeza correctamente o elevar los hombros. Y por último encontramos el nervio número 12, que es el hipogloso, que va a inervar principalmente la musculatura de la lengua, generando una desviación de la lengua hacia el lado del nervio que está afectado o está lesionado. Bueno, también tenemos la valoración de una escala de mnemotecnia denominada FAST-Hughes-Bit, que esta es utilizada para una evaluación diaria del paciente que se encuentra hospitalizado en UCI, encontrando que cada una de estas palabras tiene su respectivo significado y sus letras pues van variando de acuerdo al significado, ya sea en inglés. La F significa la alimentación, que es donde se valora si el paciente está comiendo o si no, qué tanto es tolerable para poder tener nutrición parenteral total. También se encuentra la A, que es la analgesia, ya que los pacientes que se encuentran en UCI, la mayoría pues presentan dolor, y qué tanto nivel de analgesia se está administrando y si son opiáceos o no son opiáceos. También se maneja la S, que es la sedación, y se valora principalmente qué dosis mínima es necesaria y también que lo recomendable es que no sean benzodiazepinas. La T significa la tromboprofilaxis, que esto es para prevenir pues los trombos y también si está recibiendo esta profilaxis y si utiliza o no medidas para evitar que se generen los trombos, como las medias de compresión. También en la siguiente palabra, que es la Hughes, la H hace referencia a qué tanto elevan la cabecera de la cama del paciente. Lo recomendable es de 30 a 45 grados. La U hace referencia a las úlceras que pueden generarse debido al estrés por la estancia hospitalaria en la UCI, que esto se debe a la poca protección gástrica que se tiene con el paciente, y para esto se debe evaluar qué tanto tiene de riesgo en cuanto al nivel de alimentación y también en cuanto al nivel de los fármacos que son administrados. En la G se valora también el nivel de glucemia que tiene el paciente. Se tienen unos estándares que se manejan en UCI, que son de 110 a 180, que sería lo normal. La S es la prueba de respiración espontánea. Y por último, en la palabra BIT hace referencia a que la B va a estudiar principalmente el hábito intestinal que tiene el paciente. Esto hace referencia a que se pueden instaurar medidas para poder tener rutinas en la parte intestinal. La I hace referencia a los catéteres y las líneas. Esto se enfoca principalmente en cómo evalúan ellos el retiro de estas líneas, retiro de catéteres, retiro de sondas, cuando pues sea posible. Y por último se encuentra la letra D,
que es para poder descartar los antibióticos que le han. También encontramos el manejo que se realiza para un trauma neurológico. Las personas pueden lesionarse de acuerdo a la siguiente clasificación: por un traumatismo romo o por un traumatismo penetrante. Un traumatismo romo es aquel que se produce por un impacto fuerte hacia el paciente, pero no hay abertura de las capas de la piel. Un ejemplo claro de esto es cuando presenta una caída, le dan una patada o se encuentra expuesto hacia una explosión. Y también se encuentran los traumatismos penetrantes, que ellos están implicados en la rotura de las capas de la piel debido a un elemento en específico, como lo son los cuchillos, lo son los trozos de cristal o un arma de proyectil. Se encuentran unas fases de preparación que son fundamentales para tener en cuenta, encontrando principalmente que se deben planificar los requerimientos. Asimismo, se debe tener disponible una sala de shock. También en caso de traumas, tener un equipo también para la vía aérea, tener lista también las soluciones cristalinas tibias, un equipo de monitoreo y también un personal de laboratorio y de rayos X. Como punto número 2 tenemos al triaje, que es ese método de selección y clasificación de los pacientes según sus necesidades terapéuticas. Asimismo, este triaje va a depender de una serie de factores, dentro de los cuales entran el número de pacientes, la gravedad de las lesiones, el peligro de vía inmediato, las lesiones múltiples y una mayor probabilidad de sobrevivir. Entonces, ahora bien, hay un esquema que nos dice cómo valorar un paciente en trauma. Entonces, en primera instancia, o el paso número 1, se debe reconocer los signos vitales y el nivel de conciencia de la persona, debido a que si estos se encuentran alterados, se debe llevar al centro de trauma y alertar al equipo de trauma. En cambio, si no se encuentran alterados, se debe realizar una revisión de la lesión a nivel anatómico. Entonces, ¿qué pasa si no encontramos una alteración a nivel de los signos vitales o a nivel de conciencia? Pasamos al paso número 2, que es evaluar la lesión a nivel anatómico. Entonces, podemos encontrar lo que son parálisis de extremidades, fracturas pélvicas, un tórax inestable, dos o más fracturas a nivel de huesos largos, todo trauma que sea penetrante a nivel de cabeza, cuello y tórax, se debe remitir al centro de trauma y alertar al equipo de trauma. Pero ¿qué pasa si no se encuentra alguna de estas características? Lo que se debe evaluar en este caso es la cinemática del trauma. Entonces, en el paso número 3, lo que se va a visualizar es esa cinemática del trauma, cómo ocurrió ese accidente o ese trauma. Entonces, aquí entran algunas características, como lo puede ser una colisión vehicular y que la persona sea eyectada, un peatón que es atropellado, una caída a una altura mayor de 20 pies, el tiempo que demore en responder las autoridades sanitarias, que sea por ejemplo mayor a 20 minutos. Entonces, si debido a la severidad o a esa cinemática del trauma, se puede llegar a contactar un control médico y considerar el traslado de ese trauma, y se debe eventualmente alertar al equipo de trauma. Entonces, en el paso número 4, lo que vamos a hacer es valorar esas características de la persona que lo hacen más susceptibles. Entonces, dentro de esto podemos encontrar lo que es la edad, aquellos niños menores de 5 años y adultos mayores de 55 años, las mujeres en estado de embarazo, los pacientes inmunosuprimidos, las personas con una obesidad mórbida con alguna cardiopatía, diabéticos insulinodependientes. Entonces, todas estas personas o que cuenten con estas características deben ser remitidos al centro de trauma y posteriormente se debe avisar al equipo de trauma. Entonces, como tercer paso es la evaluación primaria. Aquí encontramos un A, B, C, D y E, que es donde evaluamos y estabilizamos la vía aérea, se evidencia o se visualiza la respiración de la persona, la circulación, su estado neurológico, y por último se da evidencia a ese control o exposición ambiental que surgió durante el trauma. Entonces, pasando ya a esa valoración del A, B, C, D, E, encontramos la A, que esta hace referencia a alguna obstrucción de la vía aérea. Entonces, ¿cuál es el fin de la valoración de la A? Ver que la persona tenga una vía aérea permeable. Entonces se usan unas maniobras que tienen como fin la protección de la columna y permitir esa permeabilidad de la vía aérea, como lo puede ser la elevación del mentón y el levantamiento de la mandíbula. Asimismo, en esta instancia lo que se hace es inmovilizar al paciente a nivel cervical.
y todo paciente con una escala de Glasgow menor a 8 debe ser intubado para garantizar su vía aérea. Entonces ya entrando en la B, que esto lo que hace es valorar la respiración de la persona. Entonces aquí se hace una inspección del tórax y tráquea. Entonces aquí podemos encontrar alguna desviación a nivel de la tráquea, una ingurgitación yugular, hematomas, contusiones, laceraciones, etc. Pasamos ya a percutir el tórax de la persona. ¿Esto con qué fin se hace? Para detectar alguna anomalía, como lo puede ser un timpanismo, que esto generalmente nos va a indicar un neumotórax, y si encontramos matidez a nivel del tórax, posiblemente sea un hemotórax. Asimismo, al momento de palpar se pueden encontrar algún desnivel, que esto lo que nos va a indicar es alguna fractura a nivel costal. Entonces, otro esquema que podemos evidenciar es: la persona respira bien. Si la persona no respira bien, se debe buscar la causa y dar atención. Asimismo, se debe priorizar esa respiración mediante la oxigenoterapia. Entonces, ¿qué procedimiento se usa para garantizar esa respiración? Entonces, si la persona se encuentra consciente, respirando espontáneamente, su escala de Glasgow es mayor a 8, no tiene ningún trauma a nivel maxilofacial que sea importante, lo que se hace es colocar una mascarilla con 10 a 12 litros por minuto de oxígeno. Ya pasando a los procedimientos avanzados, como lo puede ser una intubación inmediata o una vía aérea quirúrgica, que esto lo que hace referencia a una traqueostomía. Esto depende si el paciente se encuentra inconsciente, tiene una respiración dificultosa o no tiene una respiración espontánea, tiene una escala de Glasgow menor a 8 o tiene un trauma maxilofacial severo. Entonces, pasando a la C, que es la valoración hemodinámica, aquí lo que se hace es visualizar o se valora los pulsos centrales y periféricos, como lo pueden ser carotidios, radiales, pulsos popliteos, pulsos pedios, entre otros. Se valora la frecuencia cardíaca, la presión arterial, que la persona tenga una buena perfusión, que esto se valora mediante lo que es la temperatura, la tonalidad de la piel y el llenado capilar. Asimismo, aquí se puede valorar lo que es el nivel de conciencia y la diuresis. Se valora lo que es el volumen sanguíneo y gasto cardíaco, las hemorragias, y hay una evaluación de los sitios de sangrado oculto. Posterior a la evaluación del pulso y del control de las hemorragias, teniendo en cuenta si la hemorragia fue controlada o no, en el caso de ser no controlada se aplica un primer torniquete. En caso de ser una hemorragia masiva se aplica un segundo torniquete. Posterior a esto determinamos la gravedad del trauma, teniendo como característica una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, un lactato mayor a 2,2 milimol sobre litro y un exceso de base mayor a -2. Continuando con la evaluación primaria, tenemos a la valoración neurológica. En esta valoramos el nivel de conciencia, ya sea a través de la escala ABPU, que nos ayuda a determinar si está alerta o no, si responde a órdenes verbales, si responde al dolor o definitivamente está sin respuesta. También tenemos como ayuda diagnóstica la escala de coma de Glasgow. Como bien sabemos, esta nos evalúa el estado neurológico mediante la apertura ocular, la respuesta verbal y motora. Asimismo, debemos valorar sus pupilas, si están simétricas, si tienen un buen tamaño, si son reactivas, y así determinar si son anisocóricas, isocóricas, etc. También debemos tener en cuenta la glucemia capilar para determinar si el nivel de conciencia está alterado. Asimismo, debemos tener en cuenta signos de lateralización, que son aquellas alteraciones que se pueden presentar al nivel de los hemisferios cerebrales, que se pueden manifestar como dificultad para hablar, dificultad para razonar, etc. Y también debemos determinar o tener en cuenta si hay alguna lesión a nivel de la médula espinal. Con la evaluación motora se puede adelantar algunos signos de focalización, es decir, aquellos signos o síntomas que derivan de afecciones del sistema nervioso. Entre estos podemos encontrar asimetría, déficits medulares, paraparesia, cuadriplegia, entre otros.
Asimismo, con la inspección se pueden adelantar signos de fractura de la base del cráneo. Dependiendo de la ubicación de la fractura, se pueden determinar algunos signos o síntomas. Entre estos encontramos a nivel de la fosa anterior el signo de mapache y la rinorragia, a nivel de la fosa media otorragia y a nivel de la fosa posterior signo de Bader. Continuando con la evaluación primaria, como último punto tenemos a la exposición. En esto debemos determinar las grandes lesiones del paciente, debemos tener una visualización rápida a nivel general del paciente, debemos prevenir la hipotermia, debemos prevenir que estén totalmente desvestidos para asimismo prevenir la hipotermia. También debemos ayudar al paciente a usar cobertores tibios con el fin de reducir estos signos de hipotermia o temperatura corporal. Es decir, en esta básicamente nos centramos en darle un cuidado integral al paciente. Como cuarto paso del manejo del trauma tenemos la reanimación. En esta tenemos en cuenta las maniobras de tracción del mentón, cánula orofaringea en caso de que el paciente esté inconsciente, asimismo una intubación, el control de hemorragia puede ser mediante presión directa o una intervención quirúrgica dependiendo de la gravedad de la hemorragia. Asimismo debemos de disponer de 2 vías intravenosas con un catéter de gran calibre. Debemos también extraer una muestra de sangre para futuros diagnósticos y debemos tener en cuenta que la reanimación con cristaloides no es de control definitivo de la hemorragia, por eso debemos buscar otras opciones. Continuando con el manejo del trauma, tenemos como quinto paso el complemento de la evaluación primaria y la reanimación. En esta tenemos en cuenta primero el monitoreo electrocardiográfico. Esto nos va a ayudar a determinar si el paciente presenta alguna lesión cardíaca por el trauma cerrado. Asimismo, derivado de alguna hipotermia, si presenta bradicardia extrasístole o alguna conducción aberrante. Asimismo, debemos tener en cuenta en el paciente una sonda urinaria. Esto para tener control de la diuresis horaria a través de la volemia y la perfusión renal. Se debe tener en cuenta que está contraindicada en pacientes con sospecha de ruptura uretral. También debemos tener en cuenta en el paciente una sonda nasogástrica, esto con el fin de reducir la distensión gástrica, evitar la broncoaspiración y en caso de sospecha de fractura hemorroidal en el paciente se recomienda una sonda orogástrica. Asimismo debemos tener un monitoreo constante de la frecuencia respiratoria, los gases arteriales, de la frecuencia cardíaca, de la presión del pulso, de la temperatura y de la diuresis horaria. Asimismo, debemos tener ayudas diagnósticas tales como radiografías de tórax, radiografías de pelvis, radiografía lateral de columna cervical, entre otras. Esto con el fin de ayudar a un buen diagnóstico. Bueno, ahora para continuar con la revisión secundaria en la reanimación, entonces debemos realizar un examen cefalocaudal después de la estabilización del paciente. Debemos incluir la anamnesis, la cual se debe realizar durante el examen secundario. En ello vamos a incluir la nomotecnia sample. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a recordar palabras o puntos claves como son signos y síntomas, si hay presencia de alergias, si hay medicación habitual por parte del paciente, si él posee algún tipo de patología como serían sus antecedentes personales, si ha ingerido algún líquido y también verificar qué líquido ha consumido y cuál fue la hora de la última vez que él ingirió algún tipo de líquido, que es muy importante. También vigilar el entorno, buscar información sobre el mecanismo, el tiempo transcurrido de dicho accidente y también si hay otras víctimas y vigilar la evolución del paciente. Debemos también realizar una exploración que sea minuciosa, exhaustiva y detallada de manera cefalocaudal y también debemos vigilar o realizar intervenciones y pruebas complementarias. Debemos indagar sobre cómo fue o cómo se produjo el accidente, también vigilar o ir en busca de si hay presencia de algún trauma craneoencefálico, alguna lesión cervical, si el paciente tuvo alguna contusión en el tórax. Bueno, ahora continuando con el complemento de la revisión secundaria, debemos tener en cuenta que estos estudios que son especializados no se deben realizar hasta que el paciente ya esté hemodinámicamente estable.
y esto se haya normalizado un poco y el paciente haya sido pues examinado con cuidado y minuciosamente. Se pueden realizar rayos X adicionales, TAC, urografía con medio de contraste, angiografías, ultrasonografías, broncoscopias, endoscopias, todo esto dependiendo de la necesidad y el requerimiento de cada paciente. Bueno, en la reevaluación y monitoreo continuo tenemos que esto se debe realizar constantemente, lo cual nos va a ayudar a buscar nuevos signos que nos pueden indicar que el paciente pues está estable o está hemodinámicamente inestable. También podemos evidenciar nuevos problemas o sospecha de alguna complicación del paciente. En el monitoreo tenemos que vamos a vigilar el gasto urinario, también la administración de analgesia para el paciente, en busca de mejoría de los síntomas y así poder realizar una mejor valoración de nuestro paciente. Tenemos que vigilar las constantes vitales como la oximetría, el pulso, tensión arterial, lo cual nos va a ayudar a tener indicios sobre si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable o inestable. Bueno, ahora continuando con el tratamiento para los pacientes, entonces debemos tener en cuenta que estos pacientes pues deben ser manejados a nivel intrahospitalario, que los pacientes pues deben llevar a una entidad donde puedan ser atendidos de urgencia, donde se pueda verificar las necesidades del paciente y esto solicitar pues o brindarles la atención que ellos requieren. Si es alguna atención que requiera algún procedimiento quirúrgico, también debemos recordar que deben ser trasladados a la entidad que se encuentre más cercana y que tenga pues la capacidad de poderlos recibir y de brindarles la mejor atención. En cuanto a los registros y los aspectos legales, tenemos que tener en cuenta que se deben llevar registros como historia clínica detallada y cronológica. Debemos incluir consentimientos informados que se encuentren firmados para el tratamiento. En ese caso, pues si el paciente puede o si no, pues el familiar que es el que encuentra en el momento pues a cargo del paciente responsable. Y también se debe facilitar pruebas forenses ante sospechas de acción criminal, ya sean relacionadas con el traumatismo, dependiendo de la situación que se presente. En cuanto al manejo de la vía aérea y la ventilación, debemos tener en cuenta que el suministro insuficiente de sangre oxigenada al paciente es lo que rápidamente nos puede causar la muerte en los pacientes traumatizados o nos puede llevar a complicaciones. Para ello tenemos que tener en cuenta que la prevención de la hipoxia requiere de una vía aérea que se encuentre permeable y segura. Por lo tanto, todo paciente traumatizado debe recibir oxígeno suplementario. Y también debemos reconocer los traumatismos que pueden afectar la vía aérea, como son los traumatismos maxilofaciales, los traumatismos cervicales y también los traumatismos laringeos. Para ello es necesario que se realice una buena valoración detallada del paciente para poder identificar todas estas complicaciones. Un paso inicial importante para la valoración de la vía aérea es hacer hablar al paciente, por medio de la cual podemos obtener respuesta verbal positiva y apropiada, lo cual nos va a indicar que la vía aérea se encuentra permeable y que la ventilación es adecuada y la perfusión cerebral es suficiente. También es importante identificar que hay signos objetivos de obstrucción de la vía aérea, como puede ser mirar si el paciente se encuentra agitado o estuporoso, si hay presencia de cianosis, si a la valoración hay retracciones en el tórax o si hay utilización de los músculos accesorios. También debemos escuchar en busca de sonidos anormales, lo cual no es un indicio de que hay alguna obstrucción respiratoria. Y también debemos sentir, palpar la tráquea en busca de si hay alguna anormalidad que se pueda llegar a identificar, lo cual nos puede dar un indicio de que hay presencia de alguna obstrucción en la vía aérea del paciente. Muchísimas gracias por su atención. Y a continuación se presentan las referencias bibliográficas de nuestra presentación.